Hola, buenas tardes. Mi nombre es Giovanna Sánchez González. Soy estudiante de la licenciatura de Nutrición Aplicada de UNADEM y el día de hoy voy a explicar ante ustedes una plática de mi proyecto de mejora. Entonces, la higiene alimentaria resulta muy fundamental para lo que es la salud. ¿Por qué? Porque primero nos va a dar o asegurar lo que es un aporte nutricional y aparte de eso nos va a ayudar a prevenir enfermedades que se dan por transmisión de microorganismos a lo que son los alimentos. Entonces, la higiene alimentaria corresponde al conjunto de conocimientos y técnicas de que se ocupan de controlar aquellos factores nocivos para la salud de los seres humanos. Aquí se enfoca más a lo que es el aseo, la limpieza y el cuidado del cuerpo y del medio ambiente. Aquí se refiere más a que, por ejemplo, la higiene alimentaria va a ir enfocada a lo que es el aseo y la limpieza en cuestión de los alimentos, lavarlos bien, y también en cuestión de lo que es nuestro cuerpo. Ustedes como trabajadoras pues tienen que venir bien aseaditas, las uñas bien cortaditas, para que igual por medio de ello no vayan a pasar microorganismos a esos alimentos. Y en cuestión del medio ambiente se refiere más a lo que es la cocina. Sí, también tiene que estar limpia, tiene que tener la ventilación adecuada y tenemos que evitar que pasen por ahí personas o que pasen animalitos que puedan dejar pelitos y pues evidentemente se contaminen los alimentos. Bueno, es muy importante la higiene alimentaria porque evita enfermedades de transmisión alimentaria. Actualmente 1.8 millones de personas en el mundo mueren a causa de ingesta de agua o de alimentos contaminados. Y esto se debe a lo que son microorganismos dañinos, que son los que causan toxinas y venenos en los alimentos. Es importante mencionar que dentro de los microorganismos dañinos pues vamos a tener virus y bacterias, pero estos microorganismos se van a transportar en lo que son las manos, los alimentos, el agua contaminada y las mascotas, y estos microorganismos van a multiplicarse. Para eso van a requerir comida, agua, tiempo y calor. Se dice que una bacteria suele duplicarse en 15 minutos y después de esos 15 minutos, aproximadamente en 6 horas, una bacteria se puede multiplicar hasta 16 millones. Entonces, cuando ya la bacteria se multiplicó mucho, se van a dar síntomas de enfermedades como son, por ejemplo, las náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, fatiga, fiebre, calambres. Los alimentos que se contaminan generan también lo que son una transmisión alimentaria que acarrea otro tipo de enfermedades a largo plazo, por ejemplo el cáncer, la artritis y trastornos neurológicos, y estos se pueden dar también por alimentos contaminados. La contaminación alimentaria se va a dar principalmente por 3 agentes, los biológicos, los físicos y los químicos. Los biológicos van más enfocados en lo que son las bacterias y lo que son los virus, y los químicos van a ir más enfocados en lo que son los vidrios y los pelos. Por ejemplo, aquí en los físicos es donde nosotros podemos apoyar más en el momento de cocinar, porque aquí viene haciendo hincapié en lo que es que ustedes evidentemente siempre traigan el cabello recogido, el gorrito, las uñas cortadas, porque pues un microorganismo dañino puede llegar a lo que son esos alimentos. Y en cuestión de lo que son los químicos, se refiere más a lo que son los detergentes y los fertilizantes. Entonces, por ejemplo, hay alimentos que en su mayoría los alimentos que vienen siendo las verduras, las frutas, pues vienen del campo. Si bien es cierto que son saludables, pero si no se lavan bien, pues también nos pueden generar una contaminación alimentaria. Ahora, la contaminación alimentaria tenemos lo que es la contaminación cruzada, la tenemos de forma directa y de forma indirecta. De forma directa se puede dar alimento contaminado más alimentos sin contaminar, es decir, que por ejemplo nosotros tengamos 1 kilo de manzanas y ese kilo de manzanas lavemos a lo mejor 6, un ejemplo, y me sobren 2, y entonces 2 sin lavar, pero después de que ya ocupé mis manzanas lavadas, a lo mejor de esas lavadas me sobraron otras 2, y yo digo, pues mejor las voy a juntar, las lavadas con las que no están lavadas. Pues obviamente también se da ahí lo que es la contaminación cruzada. También hay la contaminación indirecta. Esta se refiere más a los alimentos sin contaminar, más utensilios sucios o mala manipulación. Aquí se refiere más, por ejemplo, a cuando yo corto carne en una tablita y esa misma tablita la ocupo para cortar alguna verdura. Y a veces nos sucede que decimos, pues iba para lo mismo, de por sí lo voy a cocinar. Pero lo que sucede ahí es que pues obviamente la carne y las verduras o las frutas tienen diferentes bacterias, entonces al unirse esas bacterias pues se genera una contaminación, por eso es importante que pues, se tengan los utensilios para cada alimento. Y bueno, ¿cómo ocurre esto? Esto puede ocurrir durante lo que es la preparación, entonces aquí es importante, repito, ver lo que son los utensilios, y también se puede dar durante el almacenado, que no separemos bien los alimentos, es decir, en el refrigerador. A veces sucede que metemos, por ejemplo, nos sobra un poquito de comida de hoy y ahí mismo al ladito metemos a lo mejor una carne que vamos a preparar más al ratito. Entonces, si la carne está no bien cubierta y la comida no tiene una tapadera, también se genera una contaminación alimentaria. Y bueno, por lo tanto es importante hablar sobre la prevención de contaminación alimentaria. Primero vamos a empezar con ustedes, ¿sale? Ustedes como trabajadoras de cocina, es importante que utilicen, pues primero una gorra o una cofia, un barbijo que viene siendo el cubrebocas, un delantal, de preferencia que sea de plástico. También es importante utilizar un pantalón que sea claro, y el calzado también que sea un calzado que les ayude a ustedes, que no se vayan a caer, que sea antiderrapante, y de preferencia que todo sea blanco para que podamos observar cuáles son las sustancias que tenemos nosotros en nuestras batitas, en nuestro delantal al momento de realizar nuestros alimentos.
Y también es importante el lavado de manos. Entonces el lavado de manos, ahorita al terminar, se los vamos a explicar paso por paso para que lo tomen en cuenta. Y bueno, para ayudarnos a lo que es la prevención de la contaminación alimentaria, hay 5 claves para la inocuidad de los alimentos, que fue descrito por la Organización Mundial de Salud en el 2007. La primera es mantener la limpieza, la segunda es el uso de agua y materia prima seguro, la tercera es separar alimentos crudos de los cocinados, la cuarta es controlar la temperatura y la quinta es realizar cocción completa. Entonces ahorita se los voy a explicar. En la primera, que dice mantener la limpieza, se refiere a lavarse las manos antes de preparar los alimentos y con frecuencia durante la preparación. Aquí nos referimos a lo que yo había mencionado al inicio, que si por ejemplo primero corté la carne, pues me tengo que lavar las manos. Si después voy a pelar alguna verdura, me tengo que lavar las manos para que no haya contaminación. También es importante lavarse las manos después de ir al baño, después de a lo mejor tocarme la nariz. Igual acá es importante desinfectar lo que son las superficies y los equipos usados en la preparación de alimentos y también proteger los alimentos de los insectos, de las moscas, cubrirlos bien. La segunda es separar los alimentos crudos de los cocinados. Aquí es importante mencionar que tenemos diferentes tipos de carnes. Tenemos las carnes rojas y las carnes blancas. Entonces es importante que nosotros separemos, por ejemplo, la carne de pollo de la carne de cerdo. Es muy importante en esa cuestión porque si no se puede dar contaminación alimentaria. Importante también utilizar los utensilios, vuelvo a repetir, con los que se van a elaborar los alimentos. Igual es importante mencionar que el material adecuado para que ustedes cocinen es acero inoxidable. Y también es importante conservar los alimentos en recipientes para evitar el contacto entre los crudos y los cocinados. Se les recomienda que cuando ustedes los guarden tengan unas tapas. Bueno, la tercera clave es cocinar completamente. Aquí se refiere a, por ejemplo, si nosotros cocinamos lo que vienen siendo las carnes, se recomienda que se midan con un termómetro, pero si no tenemos el termómetro para ver que ya está a 70 grados centígrados, entonces se recomienda que nos fijemos bien en lo que es el caldo, que no esté rojo, que no esté rosado, tiene que estar completamente claro. También es importante mencionar que cuando veamos que ya está hirviendo el alimento que se está cociendo, por lo menos lo dejemos que hierva un minuto para que así se mueran las bacterias. Y también es importante mencionar que no se deben solamente medio recalentar los alimentos cuando, por ejemplo, los sobrantes, que solo lo recalentemos, se tienen que calentar perfectamente. Bueno, la clave cuarta es mantener los alimentos a temperaturas seguras. Aquí es importante mencionar que cuando ustedes ya cocinaron sus alimentos, lo máximo que tienen que estar después de que ya se enfrió tiene que ser 2 horas. Si tardan más de esas 2 horas, si ustedes los meten al refrigerador, ya empieza a tener microorganismos dañinos y se puede descomponer más rápido. Y el congelador tiene que tener una temperatura de 0 grados centígrados. Se recomienda que sea menos 18 grados centígrados para que los alimentos tarden más tiempo congelados. Igual es importante decir que las sobras tienen que estar máximo 3 días en el refrigerador. Es decir, si ahorita me sobra un poquito de sopita, no debe de estar más de 3 días. En cuanto yo saque esa sobra, ya la tengo que calentar muy bien para que pueda ser ocupada. Entonces, en cuestión de lo que son las sobras, nada más se puede comer una vez. Entonces, ahí se recomienda que cuando ustedes elaboren sus alimentos, le calculen para que no sea una gran cantidad y se pueda consumir en un tiempo adecuado. Y también es importante mencionar la descongelación de alimentos. Se recomienda que en el congelador, si yo voy a ocupar para cocinar una carne que ya está congelada, se recomienda que la bajen de 6 a 12 horas antes y la pongan hasta la parte de abajo. Ahora, si ustedes pretenden descongelarla porque ya la van a ocupar muy rápido por medio de microondas, lo pueden hacer, pero en ese mismo momento ya la tienen que cocinar porque si no también empieza a haber descomposición de la carne. Y si ustedes la quieren descongelar a chorro de agua, también es importante que la cocinen en el momento. Aunque aquí es importante mencionar que a chorro de agua se le va a perder un poquito lo que es el sabor y un poquito lo que es la textura. Entonces ya empieza a haber ahí desnaturalización de lo que es la carne. Y bueno, de mi parte esto sería todo. Estas son las referencias bibliográficas y pues ya, muchísimas gracias.